Y hoy tenemos una visita súper especial con mi machete acá que les voy a leer porque claramente no me lo aprendí. Hoy tenemos este webinar que se llamó Jaque Mate al modelo de educación tradicional, ¿no? Que a mí me encantó ese nombre, ese jaque mate, ¿no? Ese juego de palabras de hacer ese movimiento en el ajedrez tan que nos deja en vilo, y con esto mismo hablar de la educación, y con eso la tenemos a María Belén González Milbrand, que es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora en inglés, ha realizado programas de posgrado en el área de recursos humanos, marketing, comunicación estratégica y gestión creativa, y un programa de especialización en liderazgo de cambio en el contexto educativo en la Universidad de Harvard. Es coautora del libro Un giro copernicano en la educación, y hace más de 15 años dicta cursos de capacitación y especialización sobre innovación educativa para docentes y directivos, da workshops, da seminarios, hace de todo, está ahí. Como siempre les digo, mantenemos los micrófonos muteados, salvo bueno, que Belén nos esté pidiendo que hablemos, nos mantenemos por chat. Les dejo después el link, como hacemos siempre, para que se puedan descargar el certificado, y si por algún motivo o algo les pasa y quieren recomendar la charla, mañana ya va a estar subida a nuestro canal de YouTube, que es @robconsultora. No digo nada más, lo dije en tiempo récord. Belu, todo tuyo. Muchas gracias. Un lujo. No tengo más nada que decir. Solamente muchas gracias a Dani y a Rob Consultora y a todos ustedes. Me encanta ver tantas caras conocidas, les agradezco, y siempre me emociono cuando veo estas cosas de que hay gente de todo el país, de todos lados. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí esa sensación me pone la piel de gallina. Eso de saber que somos todos docentes, que estamos todos en la educación y que hay gente en cada lugar, aún en los más recónditos del país, teniendo estas mismas experiencias y compartiendo esto que nos está pasando a todos. Y creo que está buena la sensación de no sentirnos solos. Así que bueno, les agradezco muchísimo y me encanta ahí todos los lugares que están poniendo. Un placer, les doy la bienvenida y les cuento que yo estoy en Funes, provincia de Santa Fe. No sé si alguno lo conoce, pero Funes está acá muy cerquita de Rosario, de la cuna de la bandera, de donde está el monumento a la bandera. Así que bueno, Funes es el jardín de la provincia. Así que estamos acá rodeados de flores y de verde, muy lindo. No, si pudiera les mostraría algo del verde, pero estoy en el escritorio, así que no puedo. Voy a empezar compartiendo la pantalla, a ver si me dan un segundín. Ahí estamos. Bueno, y como dijo Dani, este webinar se llama Jaque Mate al modelo de educación tradicional. Quiero decirles que les agradezco mucho las preguntas que han mandado. Dani me las pasó todas. Le dije a Dani que cuando me dijo te las mando por WhatsApp, pensé que iban a ser 2 o 3 y me llevaron 45 minutos leerlas todas, pero súper enriquecedoras, y voy a tratar en lo posible de responder a la mayoría de ellas en cuanto sean pertinentes en este webinar. Y los invito, como dijo Dani antes, a escribir en el chat aquellas cosas que vayan surgiendo. Y también otra cosa que planteábamos es que por ahí, como somos muchos, va a estar complicado que todos participemos de forma oral. Entonces los invito a que cuando yo les pida participación, la escribimos en el chat y después vamos leyendo. Si están todos de acuerdo, me hacen dedito para arriba, un like y seguimos. Bueno, y quiero arrancar, como dice un youtuber que miran mis hijos, que se llama Germán, que arranca sus videos diciendo: hola, soy Germán. Bueno, Germán tiene millones de seguidores, millones, es, como dice mi hijo, platinum, no sé qué, de YouTube, bueno, etcétera. Y quiero arrancar igual, porque creo que detrás del currículum y detrás de las cuestiones académicas hay una persona, y esta persona es Belén, que me dicen B, y les quiero compartir un poco quién soy. Y les cuento que este ejercicio me parece que está muy bueno hacerlo con los alumnos, que yo lo empecé a hacer un día que me encontré con un alumno en la verdulería. Y este alumno me miró como si hubiese visto un extraterrestre bajar de una nave, y al día siguiente me dijo: Miss Belén, vos vas a la verdulería. Y yo pensaba: sí, no sabes todas las otras cosas que hago, ¿no? Si me vieras en mi casa.
Pero bueno, esta idea que tienen los alumnos de que uno sale de un manual, ¿no? Esto de que parecemos como que el calculín, que salimos de un libro. Entonces ahí empecé, me di cuenta que estaba buena esta idea de empezar a conectarme desde la persona, desde no solo desde lo académico, sino del quién soy. ¿Y saben qué me pasó? Cuando empecé a compartir más anécdotas sobre mi vida privada y sobre mi familia y sobre lo que me pasaba, y empecé a compartir un poco más mis emociones, y esto es algo que dice Brené Brown, que se las recomiendo, y ahí la veo a Vivi, por ejemplo, que es otra fanática como yo, que Brené Brown la pueden ver en una TED Talk que es excelente, habla de vulnerabilidad. Y creo que cuando uno se muestra auténtico, se muestra vulnerable y se muestra real frente a los demás, empieza a conectar y empatizar desde otro lugar. Así que creo que esta es una invitación a eso, a que conozcan que no soy solo el certificado de Harvard, sino que tengo una vida súper normal y nada, y soy madre de familia, tengo 2 hijos, Felipe y Ángela, que tienen 12 y 6. Mis hijos, yo digo que es como un antes y un después. Antes solía, como docente, solía decirle a los padres lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, y me horrorizaba ante las cosas de los niños, y de golpe, cuando fui madre, me di cuenta que todo eso que había estudiado no era tan fácil transferirlo al día a día de tu casa, y empecé a callarme la boca y a escuchar más a los padres y a no darles estas lecciones de vida, porque creo que cada chico es distinto y todos necesitan algo especial, ¿no? Y que aprendemos con ellos. Así que siempre digo que son mis grandes maestros. Como les dije, vivo en Funes, en general me muevo en bicicleta. Esa es un poco la envidia de todos los que viven en capital, seguramente, o los que están en grandes ciudades. Me muevo en bici y llevo un palo por los perros que me pueden perseguir. Soy hija de maestra jardinera y de un arquitecto. Y siempre cuento esto porque, por un lado, mi mamá, cuando nos íbamos a dormir, tanto a mi hermana y a mí, nos decía, cuando no nos podíamos dormir, decíamos, mami, no me puedo dormir. Entonces, ella, ¿qué nos decía? Cierren los ojos e imaginen que están en un aula, que llegan los alumnos. Esa era la técnica que usaba ella para dormirse, ¿no? Y eso creo que nos forjó a las dos. Y hoy somos, bueno, mi hermana es maestra jardinera, yo soy profesora en inglés y licenciada en educación. Algo pasó en esos sueños nocturnos, ¿no? Y también esta pasión con la cual mi mamá vivió siempre la docencia, creo que es una pasión que contagia. Y eso nos pasa a todos como docentes. Cuando uno ama lo que hace, el otro le empieza a gustar, ¿no? Entonces, bueno, está bueno compartirlo. Y mi papá a lo que se dedicaba era a reciclar casas. Tomaba unas casas incendiadas, venidas a menos, tenían antiquísimas. ¿Y qué hacía? Nos llevaba ahí y nos decía, bueno, imaginen que acá voy a hacer esto, imaginen que acá va a haber una arcada con un... Vos veías la casa y era difícil imaginar todo eso que te planteaba. Y yo digo que de ahí sacamos esta capacidad de poder visualizar lo que aún no existe, de poder tener esa esperanza creadora, de saber que si lo podés imaginar, lo podés concretar. Por eso siempre me gusta compartir esta anécdota de dónde vengo, ¿no? Y bueno, tuve el sueño este de ir a Harvard y tuve una gran amiga, que es mi amiga aún hoy, Geno, que fue la amiga que me ayudó a terminar mi tesis de Ciencias de la Educación, por eso siempre la cuento. ¿Vieron esto de la tesis eterna? Bueno, lo viví en carne propia. Hacía 6 años que había cambiado 5 veces de tema y un día mi amiga Geno me agarró y me dijo, Colo, porque soy la Colo para mis amigas del colegio, Colo, no hay mejor tesis que la terminada. Y me dio una gran lección de vida, nos sentamos juntas, nos pusimos a escribir y escribí esta tesis que se llamó De la escuela que tenemos a la escuela que queremos. Y es un poco lo que hago hoy, tratar de ayudar a todos a transformar sus escuelas en lo que quieren, partiendo de lo que tienen. Este es un poco mi recorrido en cuanto, no sé si me ven muy oscura, yo veo que estoy muy apagada, ¿no? Está bastante bien. Bueno, un poco el recorrido de lo que hago, ¿no? Doy capacitaciones para docentes y directivos y van a ver ahí en las fotos, que en las fotos en general las saco yo y yo no estoy, porque hay gente activa. Fíjense que en una están con globos, en otra están haciendo un mind map en el piso, en otra están hablando, en otra están con unas imágenes debatiendo. ¿Por qué?
porque creo firmemente en el alumno participativo y que se aprende mucho más, que no va a ser el caso con ustedes, pero les prometo hacerlo participar todo lo que pueda. Digo, esto del alumno involucrado, del alumno que aprende haciendo, ¿no? Esa es un poco mi filosofía. Y bueno, esta es mi versión digital, la versión a partir del 2020, que fue todo a través del Zoom, tratando de recrear estas situaciones que vivía en los cursos presenciales a través de la pantalla. Y lo que recién hablábamos con Dani es todo esto que nos dio la virtualidad que nunca hubiésemos creído posible. Por ejemplo, acá van a ver en el vértice superior izquierdo, derecho, ven algunos compañeros míos de Harvard que están en los lugares más recónditos del mundo, con los cuales tenemos charlas sobre lo que están viviendo ellos, su pandemia, digo, eh, charlas que jamás hubiese creído que hubiese podido tener gracias a la virtualidad. Y lo mismo le decía a Dani, que a mí, como persona que no vive en Capital Federal o que no vive cerca de Buenos Aires, me costaba mucho participar de congresos, implicaba todo un traslado y todo, que hoy puedo, digamos, evitarlo gracias a esto de tener la tecnología de estar todo cerca. Y después, para ir resumiendo mi historia, escribí este libro que les contó Dani antes, y tuve la posibilidad de que fuera declarado de interés municipal en Rosario y de muchas lindas sorpresas. Por ejemplo, que Milo Lockett nos regaló las ilustraciones. No sé si conocen a Milo Lockett, pero la verdad que a mí me encanta. E incluso hicimos la presentación con él y escucharlo a él sentado al lado de un taburete, al lado mío hablando de educación, fue realmente sumamente emocionante y esos grandes regalos. Así que bueno, lo que les quiero pedir ahora es esto. Los voy a invitar a todos los que están ahí, que estoy viendo alguno y les agradezco por tener las cámaras prendidas, a que cierren los ojos. Yo les voy a poner una musiquita. Ahí están. Bueno, espérenme un segundo que acá ven la parte tecnológica que me tiene que salir. Esperen, ¿eh? Avanzar. Acá. Sonido desde la computadora. Compartir. Ahí voy, ¿eh? Esto. Bueno, ahí vamos. Les pongo esta música y lo que les voy a pedir, que cierren los ojos e imaginen un aula. Les pido que imaginen un aula donde hay unos 30 niños. Y les pido que empiecen a imaginar y a visualizar cada uno de los detalles. Estos niños, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la maestra? ¿Los niños tienen uniforme o tienen guardapolvo? ¿Están sentados o están parados? ¿Qué otras cosas pueden ver en este aula? ¿La maestra qué está haciendo? ¿Está sonriente? ¿Está seria? ¿Está hablando? ¿Está sentada? ¿Tiene algo en la mano? Les pido que imaginen los aromas, caminen ese aula, imaginen, toquen texturas, que traten de visualizarlo completamente. Bueno, perdón que les corte, pero ahora les quiero preguntar. A ver. Un segundito que voy a apagar la música para mí. Bueno, les quiero preguntar que me cuenten qué es lo que, y esto me lo van a decir por el chat, ¿qué es lo que pudieron imaginar? ¿Imaginaron cómo era ese aula? ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron ver? A ver, yo voy a ir leyendo, ¿no? Cuéntenme, más o menos. Aula de nivel inicial, imagino que una maestra de nivel inicial, tipo mi mamá, bien. Grupos sentados en el piso, genial. Aulas con ventanas grandes donde entraba el sol. Los chicos de A2 escuchando a su miss que les contaba algo y ellos tomaban apuntes. Un aula primaria con chicos sentados, parados. Un aula con ventana a un jardín, luminosa, con los chicos y profes felices, con niños disfrutando, distintos grupos de trabajo. Genial. Bueno, acá les voy a compartir el... ¿Estamos? Un aula que es la que
quizás pudieron llegar a imaginar, ¿no? El aula donde nosotros nos educamos, el aula en el cual nosotros fuimos a la escuela, ¿no? Ahí siguen escribiendo un montón de cosas, no me quiero perder de nada. A ver. Estudiantes charlando, nivel secundario, una maestra feliz de estar, mi primera aula, me muero. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De la huella que deja nuestra experiencia como alumnos en nuestra experiencia como docentes. Aula de secundaria, alumnos trabajando en grupo, niños caminando, recorren, niños que son ser infantes, divino. Bueno, pudieron haber imaginado algo así, o quizás imaginaron algo así. Y en general, lo que nos pasa es que cuando imaginamos, solemos replicar un poco en el modelo en el que aprendimos, nuestra primera aula, como dijeron ustedes, esto de sentarnos en pupitres, uno al lado del otro, con un compañero con el que nos sentábamos siempre, o sentarnos atrás, sentarnos adelante, imaginar a la maestra, ya sea con guardapolvo o con uniforme. Y esto es lo que cuando le pedimos a uno de los pintores del Club de la Pintura que diseñe mi capítulo del libro, escribió, hizo este dibujo, esta ilustración, Manuel Paz se llama. Y él lo que hizo fue esta imagen de los chicos en blanco y negro, sentados uno atrás del otro, con una maestra al frente. Y si uno piensa en esta imagen, es sumamente potente y sumamente significativa de la educación tradicional. El alumno, el polo pasivo, el docente, el polo activo, el docente incluso en el aula de antaño, donde les diría que he entrado en escuelas donde todavía existe el docente elevado en una tarima, porque el docente era el portador de todo el saber. Y fíjense que Manuel Paz, fuera de la escuela, hizo un montón de colores. Y yo imagino que es esto de la escuela blanco y negro rodeada de un mundo por descubrir, de un mundo de colores que según esta imagen permanece ajeno a la escuela, que no ingresa. No sé si alguno de ustedes, cuando les pedí que visualicen la escuela, se imaginó lo que estamos viviendo hoy o que vivimos el año pasado, de un aula virtual, de una maestra mostrando las letras a los alumnos en pantuflas en su casa. Digo, eso yo creo que no lo imaginó nadie y nos cuesta visualizarlo aún hoy, ¿no? No sé si alguno de ustedes imaginó el aula en la naturaleza, sentados abajo de un árbol, charlando con el docente, sentados en zapatillas abajo de un árbol charlando. O si alguno de ustedes imaginó que íbamos a tener a los papás adentro del aula. ¡Chan! Esa parte yo creo que cuando les dije imaginen, nadie visualizó a la madre ahí al costadito tomando nota para después quejarse de la maestra. Digo, no visualizamos esto de los padres, las familias, el perro del nene dando vueltas por el aula, porque lo que empezamos a vivir fue esto, ¿no? Por otro lado, acá les doy otros ejemplos de aulas. No sé si alguno de ustedes imaginó un aula tipo Rosa Bosch. Rosa Bosch es esta diseñadora que diseñaba oficinas y que un día sus hijos empezaron la escuela. Y se dio cuenta que a medida que avanzaban en el sistema educativo, se les iba apagando la creatividad. Un poco lo que dijo Ken Robinson, que la escuela mata la creatividad. Entonces ella, que se había dedicado a diseñar oficinas, dijo, yo voy a poner todo lo que sé sobre oficinas en esto de diseñar espacios de aprendizaje. ¿Y qué hizo? Se metió en las escuelas a hablar con los chicos, a hablar con los maestros, a ver qué dinámicas necesitaban. Y ella escribe este libro y después da una charla TED que se llama Un mundo mejor empieza en la escuela, no más aulas. Entonces propone no tener aulas, sino tener 6 espacios de aprendizaje. Y estos espacios de aprendizaje proponen, invitan a distintas formas de aprender, a distintas dinámicas. Está desde una montaña hasta, por ejemplo, esas mesas que ven ahí, donde los chicos, fíjense esto, ella les pregunta a los chicos, y esto es un poco empatizar con los usuarios del sistema, de lo que vamos a hablar hoy, les pregunta a los chicos si les gusta trabajar en mesas redondas, cuando trabajan en grupo. Y un nene le dice, a mí me molesta porque estoy lejos de mi compañero y cuando yo le quiero mostrar algo, él no me escucha. Entonces, ¿ella qué hace? Hace un agujero en la mesa. Entonces el nene se mete por abajo de la mesa y aparece frente al que tiene que hablar, con el que se tiene que comunicar. Fíjense qué genialidad, ¿no? Es un poco como diseñaron los McDonald's, podemos decir, en esto de analizar cómo interactúan los chicos y cómo aprenden y qué necesitan también los docentes para propiciar estos encuentros. Por otro lado, estos encuentros donde los chicos se tiran en sillones
o como decíamos antes, la naturaleza como un lugar de aprendizaje. Empezar a pensar en la naturaleza como un espacio donde podemos aprender. Que eso, están diciendo geniales estas mesas de interacción, teníamos un árbol en el patio y nos sentábamos debajo. Saben que no sé si vieron la película de las hermanas Cossettini, de Olga Cossettini, Olga y Leticia Cossettini. Bueno, se los súper recomiendo, soy fan porque son rosarinas, eran rosarinas, y ellas fundaron una escuela modelo en Rosario, que fue la Escuela Carrasco. Y en esta escuela ellas tenían una metodología muy especial y era de darle una participación muy activa al alumno. Y todo lo que eran problemas de disciplina, el alumno iba a pensar abajo de un árbol que había en esta escuela Carrasco. Y hay un video que lo pueden ver en YouTube donde alumnos que hoy tienen 60 años cuentan la experiencia de haber sido alumnos de Olga y Leticia Cossettini. Incluso ustedes en Buenos Aires, los que son de Buenos Aires, tienen una calle que es Cossettini ahí en Puerto Madero, muy top. Bueno, es por nuestra maestra Rosarina, gente. Así que bueno, los invito a que la chusmen porque es genial y miren su video, es muy emotivo. Digo, esta idea de la naturaleza como otro elemento de... Y lo mismo la tecnología. No sé si cuando ustedes imaginaron su aula, imaginaron chicos con cuadernos o con carpetas o con una computadora. En general, imaginamos con papel, ¿no? Que es a lo que estábamos acostumbrados. Y la forma en que nosotros aprendimos nos marca y nos deja huella profunda, digo yo, ¿no? Entonces, es fácil imaginarnos de la misma forma que aprendimos. Yo tenía un profesor en la facultad que nos decía que era profesor de psicología, Raúl Sutich, y él decía, todo lo que están aprendiendo ahora de innovación educativa, cuando lleguen a su primer día de clase van a hacer lo mismo que hicieron con ustedes, decía, porque eso les queda grabado. Y es verdad, y después cuesta, ¿no? El cambio. Entonces, como para ir resumiendo, ¿qué fue lo que pasó de 1950 al 2021? ¿Y por qué hoy, cuando a veces imaginamos un aula, o por qué cuesta tanto hacer jaque mate a la educación tradicional? Y acá viene la historia del Capitán América. Vieron que yo, cuando les pasaron el abstract, hablaba de la escuela del Capitán América, y les quiero leer cómo viene esto, ¿no? Está en el libro, en el capítulo 24. Dice, mi hijo Felipe, en ese momento, de 9 años, me cuenta la historia del Capitán América, quien habiendo sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, permanece congelado durante muchos años para luego despertar en un mundo nuevo y desconocido, con avances tecnológicos, códigos y valores diferentes a los de su época. Relata la introducción de la película que el Capitán América se sorprende al salir a la calle en pleno Manhattan y se siente literalmente un extraterrestre en su propio planeta. Me pregunto y te pregunto, ¿qué pasaría si el Capitán América entrara hoy a una escuela tradicional, a una escuela conservadora, habiendo pasado 75 años o quizás más desde la última vez que estuvo en una? ¿Encontraría el héroe de Marvel alguna diferencia entre la escuela de su infancia y la escuela de hoy? Ingresar a una escuela tradicional es entrar en la máquina del tiempo, es pisar el siglo pasado, como si el reloj se hubiera detenido por décadas. Pupitres individuales, con alumnos en filas mirando al frente, a un docente y a un pizarrón, siendo el docente el polo activo y los alumnos el polo pasivo, enmarcados en un contexto irreal y desfasado de su vida cotidiana, intentando bla bla. Esto es un poco la idea del Capitán América, de pensar que pasaron 75 años y que quizás aún muchas de las prácticas que seguimos haciendo responden a formas de hacer las cosas que sí sirvieron hace 75 años o quizás 50, pero que hoy se tornan obsoletas. Y hoy vamos a hablar de por qué. Esto sería una escuela, esto es una escuela real, que me parece un horror. En Estados Unidos no tiene ni ventanas, fíjense. Es como esta escuela, bueno, digo, una escuela de puertas cerradas, una escuela que no permitía el ingreso de nadie que no fuera el docente que todo lo sabía, ¿no? Y luego vino el 2020, y el 2020 nos cambió, nos puso patas para arriba, y todo eso que teníamos clarísimo que era la forma de hacer escuela, de golpe desapareció. Y a mí me gusta esto de mirar el 2020 y decir, bueno, mirar para atrás está bien, pero solo si lo haces para aprender y agarrar impulso. Es como la hamaca, ¿no? No, miremos para atrás, pero aprendamos de esto vivido, para agarrar impulso y poder transformar las cosas. Y siempre me gusta dar esta analogía de lo que nos pasó en el 2020, es que veníamos en un barco, los docentes, las escuelas, las instituciones educativas tradicionales, veníamos en un barco surcando mares,
Y el barco tenía 100 años, y el barco ya estaba todo estartalado. Por fuera nos decían, che, mirá que salieron radares digitales, mirá que hay tecnología que podés usar, mirá que ahora se descubrió tal cosa. Y la escuela, el barco seguía y seguíamos remando y seguíamos con el mismo carbón que poníamos en el... Era el Titanic. Y un día en 2020, ese barco se partió al medio y literalmente la escuela como la conocíamos desapareció. Y básicamente los docentes quedamos como este hombre en una isla cercana, nadamos como pudimos, llegamos y escribimos un help a ver si alguien nos tiraba un hueso, nos ayudaba, porque no sabíamos cómo arrancar. Aparte fue todo como de un día para el otro. Yo creo que este año ya estamos más cancheros, ¿no? Pero bueno, fue un poco así esa sensación de nadar hasta el lugar más cercano. Y Penny, que siempre la uso a Penny porque me parece genial, Penny es como mi foto del 2020. Penny es esta docente que no durmió para aprender nuevas aplicaciones, que el Zoom le resultaba japonés, que se conectaba y se desconectaba, que le pasaban un montón de cosas. Todo esto que nos pasó, que es la docente en bata ojerosa, fue un poco lo que vivimos. Entonces, también tenemos el otro lado, ¿no? Esta docente que le metió garra, le puso pasión y estuvo ahí y llegó por Zoom, llegó por WhatsApp, llegó por donde pudo para lograr estar para sus alumnos. Y a mí me gusta algo que dice Melina Furman, y es que cuando pasa la marea y azota la playa, cuando baja la marea, deja en la arena estos pequeños tesoros. Y yo creo que si bien la marea todavía no pasó, hubiésemos querido que sí, pero seguimos con el agua tapándonos. Estamos en medio de la marea, pero estoy segura que esta idea de que cuando baje la marea van a quedar estos pequeños tesoros que aprendimos. Todas estas cosas que nunca imaginamos, nos imaginamos haciéndolas, nunca imaginamos que íbamos a tener esas posibilidades o esos aprendizajes y realmente los tuvimos. Y que hoy sean estos verdaderos tesoros en la arena. Si hoy sacáramos una foto, me encanta esta imagen porque cuando los padres piden que reabran las aulas, hay muchos lugares, por ejemplo, nosotros esta semana reabrieron, pero hasta la semana pasada estuvimos cerrados, ¿no? Y los padres están desesperados haciendo bombo y platillo, ¿no? Diciendo, queremos que vuelvan. Y yo me imaginaba esto, ¿no? La escuela abriendo y todos los padres corriendo como esta gente a lo loco para tratar de entrar a la escuela y dejar a los chicos ahí y que por Dios se encarguen los maestros de la educación. Pero una cosa que me preocupa es que en esta desesperación por la educación presencial, etcétera, no hagamos un alto reflexivo, una pausa de metaaprendizaje para empezar a pensar, esperen, ¿queremos seguir como veníamos hasta el 2019? ¿Queremos replicar este modelo del Titanic? ¿Queremos seguir haciendo todo de la misma forma? ¿O podemos empezar a replantearnos lo que hacemos? Porque yo un día le pregunté a un director de una escuela muy tradicional, le digo, ¿por qué forman con una distancia de un brazo? Porque te juro que cuando los vi formar fue como un flashback de mi vida pasada y me veía a mí formando con de menor a mayor, con el brazo, ¿no? Y entonces, cuando empecé a pensar en esto, le pregunto al director y me dice, la verdad que no sé, porque siempre formamos. Y ahí viene la respuesta clave. Solemos hacer un montón de cosas porque siempre las hicimos así. Y el 2020 nos dio la oportunidad de empezar a ver que había otras formas de hacer las cosas, que no todo tenía que seguir siendo como hasta ahora, y que quizás en la playa empezábamos a encontrar estos pequeños tesoros. Entonces, obviamente este modelo que algunos me preguntaban en las preguntas que enviaron a Rob, le preguntaban qué implica un modelo tradicional, y acá les resumo en un minuto. Esto del modelo tradicional implica el modelo que se gestó a partir de la revolución industrial y que, como dice Inés Aguerrondo, y estoy totalmente de acuerdo, cumplió con creces la labor para la cual fue creada, que era formar ciudadanos obedientes. Por eso tenemos el timbre, por eso tenemos el modelo panóptico. ¿Por qué? Porque replicaba al modelo de la fábrica, en el cual estábamos en una línea de ensamblaje y respondía a un paradigma newtoniano de la ciencia, es decir, en otro contexto. Y ahí siempre me gusta, yo soy bastante feminista y me gusta poner la imagen de la mujer dándole de comer en la boca al marido que llegaba de trabajar, ¿no? Esta idea de hace 75 años, 100 años, este era un poco el concepto. Esto que Francesco Tonucci, en su genial Máquina de la Escuela, lo representa así. Esto fue
en los años 70. No se puede creer que aún hoy tengamos escuelas donde todos los niños tienen que salir igual, todos los niños se tienen que sentar bueno, hoy por hoy, sí, nos sentamos a tantos metros de distancia por una cuestión del virus, pero digo, al margen de eso, que los materiales sigan siendo todos decididos desde arriba, que los programas sean decididos por la autoridad docente, por la autoridad directiva. Esto de que el niño, como dice Francesco Tonucci, se convierte, se vuelve transparente en el sistema que debe educarlo y pierde la voz, pierde su voz, pierde su posibilidad de opinar sobre aquello que le interesa, que en este caso vendrían a ser los residuos, aquello que le interesa, que lo mueve, que lo convoca. Y nos preguntamos qué cambios fundamentales, qué cambios hubo desde que se generó esta escuela, desde que se fundó la escuela tradicional hasta hoy. Y hay 3 cambios fundamentales. Uno es la idea de futuro, este mundo VICA, este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que hoy lo vivimos en cada paso. El hecho de saber que 47% de los trabajos que hoy existen van a desaparecer en los próximos 10 años. El hecho de saber que hoy la tecnología nos permite un montón de cosas que antes eran impensadas. El hecho de saber que necesitamos la interdisciplina, la multidisciplina, para abordar los problemas complejos a los cuales nos enfrentamos como humanidad. Nos preguntamos, ¿quiénes cambiaron? Y sobre todo, ¿cambiaron nuestros alumnos? Las hermanas Lamas, en su libro Padres analógicos, hijos digitales, que se los súper recomiendo, dicen una frase que es, en las aulas son docentes Gutenberg enseñando a alumnos Zuckerberg. Somos los docentes de la imprenta que enseñamos a alumnos millennials, centennials, generación Z, generación T. ¿Quiénes son estos alumnos que se aburren? No quiero decir la expresión de mi hijo porque es una mala palabra, pero digo, se aburren soberanamente en la escuela y se divierten a carcajadas con la PlayStation. ¿Cómo piensan? ¿Cómo viven? ¿Qué los motiva? ¿Qué los mueve? Por otro lado, pensar esto de la motivación. ¿Qué motiva a esos alumnos? Porque hoy sabemos muchísimas cosas que no sabíamos cuando la escuela se creó. Sabemos, por ejemplo, en ese momento, la escuela que era, el cerebro que era algo, una tábula rasa, le decían, ¿no? Era una caja negra que desconocíamos por completo. Y hoy, gracias a los avances de la ciencia, gracias a los avances de la neurociencia, a los tomógrafos, sabemos cómo funciona ese cerebro, qué dispara los neurotransmisores para que se produzca la memorización de algo, que las emociones potencian los aprendizajes. Todo eso que sabemos no lo sabíamos antes y debemos aprovecharlo y sacarle provecho para cada una de nuestras clases. Y acá este es un disparador que les voy a hacer para que me respondan por el chat. La pregunta es, ¿qué tiene la Play que no tenga la escuela? Tiempo en el aire, los escucho. ¿Qué tiene la Play que no tiene la escuela? Toman decisiones. Bien ahí. Recompensa inmediata. Excelente. Se mueven. Inmediatez, agilidad, entretenimiento, desafíos. Genera adrenalina, entre otras cosas. Adrenalina, noradrenalina, serotonina. Es colaborativo. Eligen cuándo juegan. Los desafían, crean, juegan en equipo, imaginan. Perfecto. Ahora, ¿qué nos pasa? Que la escuela no tiene todo esto. Estaría bueno empezar a meter algunas de estas cosas. No quiero dejar a nadie afuera, hay 2 comentarios. Hay 2 comentarios más. Digo, empezar a meter todas estas cosas en la escuela. Y algo que les quiero contar es esto, no sé si la mayoría, digo, deben tener hijos adolescentes o conocer adolescentes. No sé si alguna vez vieron adolescentes jugar a la Play. Yo acá lo veo generalmente con mi hijo, el que tiene 12, y mi hijo aprende a jugar. Un día me dijo, mami, ¿querés jugar conmigo? Y me dio el joystick. Les digo que darme el joystick y querer enseñarme chino en media hora fue lo mismo. No sabía cómo empezar, no entendía nada. Y uno dice, ¿cómo llegaron a aprender estos chicos para llegar a jugar como juegan? Y les digo cómo aprendieron.
Les voy a relatar un ejemplo. Estos chicos aprenden así. Están jugando y uno le dice al otro, perdón las palabras, ¿no? Che, boludo, no entiendo esto, soy re malardo. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Hacé así, agarrá el joystick, ponele esto, no sé qué. No, no me sale, se mete otro. Y este otro que se mete le dice, el otro día vi un youtuber, ponele Germán, ¿sabes que Germán lo explica re bien en el capítulo 48 de la serie tal? Entonces se meten con el celular en ese capítulo y se ponen a practicar. Dice, ¿para qué pruebo? ¿Ahí qué hay? Uno, hay un reconocimiento de lo que no me sale, cosa que en la escuela nos cuesta un montón. Ningún chico se anima a decir, señor, esto no me sale. No se animan a decirle quizás al compañero, che, no entiendo nada, ayúdame. Y cuando le va a hablar al compañero para decirle esto, ¿qué hacemos como maestros en la escuela tradicional? ¡Shh! Preste atención al pizarrón, alumno. Y el alumno estaba desesperado porque no estaba entendiendo nada y no se animaba a preguntarle a la maestra. Por otro lado, ¿qué hay? Hay facilitación, digamos, ¿qué facilita el otro alumno? Facilita el otro compañero de play. Facilita recursos. Le dice, metete en tal tutorial. Fíjate que yo lo hice así, me funcionó. Le cuenta sobre su experiencia. Y esto no suele pasar en la escuela. Y por otro lado, el error no es penalizado. El error es parte del aprender. Y si te equivocaste, ¿y qué pasa cuando te morís? No quiero ni hablar de muertes en medio del coronavirus, pero digo, ¿qué pasa cuando te morís en la Play? ¿Qué se dicen uno a otro? Resucitame, revivime. Y va el otro corriendo, lo revive y le da una nueva oportunidad. ¿Qué pasa cuando en la escuela nos llevamos una materia a diciembre? Si llegamos a diciembre y nos sacamos una mala nota, es porque hubo pocas posibilidades de revivir o poca atención en qué era lo que necesitaba ese alumno para aprender mejor. Entonces, como decían ustedes, hay desafíos, hay respuesta, hay recompensas, hay juego, hay creatividad, hay aprendizaje colaborativo, hay música, hay experiencias. A mí me encanta decir esto y las que son participantes de Becomer lo saben, y es que empatizar implica ponerme en los zapatos del otro. Pero para poder ponerme en los zapatos del otro, primero me tengo que poder sacar mis zapatos. Si yo no me saco mis zapatos y me descalzo y me pongo en una actitud humilde y proactiva de querer entender a mi alumno, de saber qué lo mueve, qué lo motiva, qué siente, qué experimenta, no voy a poder jamás ponerme en sus zapatos. Si yo no me descalzo y me libro de preconceptos y prejuicios, nunca voy a poder acercarme a ese alumno. Si yo quiero dedicarme a quejarme en una actitud totalmente reactiva, como dice Stephen Covey, y decir, los alumnos son todos iguales, no prestan atención, nada los motiva, no se involucran, tienen un periodo de atención muy corto, se quejan, no participan. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy poniendo la culpa afuera. Yo lo que tengo que hacer es descalzarme, sentarme a la par para lograr entenderlos. Y solamente cuando logre descalzarme voy a poder empatizar y empezar a pensar como ellos y a partir de ahí empezar a poder ofrecerles una nueva propuesta, ¿no? ¿Qué cosas pasaron, como decíamos? ¿Qué sabíamos que hoy no sabemos? Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad de nuestros alumnos de aprender haciendo, de inteligencias múltiples, de la clase al revés, que aprendemos mejor cuando nos conectamos con los demás. Del aprendizaje. Sabemos que nuestro cerebro es colaborativo, tenemos un cerebro social que aprende cuando aprende con otros. Sabemos de inteligencias múltiples, sabemos de que necesitamos múltiples disciplinas para abordar un mismo problema. Y esto nos hace dejar mi materia, y mi materia es la más importante, y vos no te metas acá, para empezar a pensar en que todos juntos, desde las múltiples disciplinas, podemos abordar proyectos de interés para nuestros alumnos. ¿Para qué futuro los estamos preparando? Y si hoy le sacamos una foto de este futuro al cual salió el Capitán América cuando despertó, vamos a ver hackathon, gente resolviendo problemas en línea todos juntos. Vamos a ver médicos operando a distancia, moviendo robots. Vamos a ver un holograma que te recibe en un museo y vas a ver un chip que te conectás para que te hable en tu idioma y te describa lo que estás viendo. Entonces, ¿qué mundo
tienen por delante. El mundo este que Andrés Oppenheimer, en su último libro, llame Sálvese quien pueda. Él dice que pasamos de un mundo donde todo era previsible y más o menos ordenado a un mundo totalmente imprevisible donde se tiene que salvar el que pueda, ¿no? Un mundo donde esto ya lo pensábamos hace unos años, pero hoy es la realidad. Este señor haciendo un home office en calzoncillo, ¿no? Y trabajando en su casa en pantuflas, y los otros en la empresa Google sentados en un sillón, o en empresas que hoy tocan la batería y juegan videojuegos. Porque en las empresas hoy, ¿qué están haciendo? Y les digo que me pasó a mí hace 2 años, fui a una empresa en la Bolsa de Comercio, a Rofex, y me fui con un traje, taco, aguja, toda disertante, look disertante 100%. Y cuando entré, mis alumnos, que eran los de la bolsa, estaban todos en zapatillas, jean, unos comiendo fruta tirados en un puff, los otros jugando a la Play. Yo digo, pero esperen, me equivoqué de lugar. ¿Qué pasó acá? ¿Y qué es lo que pasó? Que el mundo cambió. Y la empresa en la que yo imaginé a mis 20 no es la empresa de hoy, 20 años después. Entonces, hoy todo esto que se sabe desde las neurociencias se aprovecha también en el mundo empresarial. ¿Cómo puedo hacer para que mis alumnos se desconecten? ¿Cómo puedo hacer para que estén en movimiento? ¿Qué tienen que comer para atender más? ¿Qué tienen que tomar agua? Y de paso me tomo un traguito. Bueno, entonces, acá nos preguntamos, y la pregunta clave es, ¿puede el modelo educativo tradicional dar respuesta a las necesidades de hoy en este mundo VICA, en este contexto en el cual vivimos, con estos alumnos que nos interpelan desde otro lugar, con estos alumnos Zuckerberg, mientras nos quedamos nosotras en el extensil de cuando yo empecé a trabajar? Alguno se reirá porque estuvieron en la misma que yo. Entonces, la propuesta que les propongo es esto. Imaginemos que yo les digo, bueno, tienen un grupo de alumnos y este grupo de alumnos ustedes los van a tener que entrenar para participar en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Pero les voy a dar un truco, tiene un truquito esto. No les voy a decir en qué disciplina. Les voy a decir que en 2028 la tienen que romper en las Olimpiadas. Ahora les doy 1 minuto para que escriban en el chat cómo entrenarían a estos alumnos si no saben en qué disciplina van a competir. En habilidades, preguntar, inteligencia emocional, bien, en valores, pensamiento crítico, en habilidades, no en competencias, en capacidades, en trabajo en equipo, en creer en sí mismos, en su propia creatividad, en resolver problemas. Perfecto. En que entiendan que equivocarse no es perder, persistencia, autonomía, proyectar posibilidades. Perfecto. Esto es lo que estamos enfrentando nosotros hoy. Hoy tenemos alumnos que habitan nuestras aulas que cuando salgan al mundo laboral no tenemos ni idea lo que les depara. Lo que sí sabemos es que van a tener que tener habilidades para desaprender y aprender constantemente, para poder encarar, para poder manejar sus propias emociones, para poder resolver conflictos. Esto que UNESCO lo llama las habilidades para el 2030. ¿Cuáles son estas habilidades? Algunas de las que ustedes ya nombraron. Resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, trabajo con otros, comunicación. ¿Cuántas de estas habilidades estamos desarrollando hoy en nuestros alumnos? Y acá la propuesta es, como dijo, no, la mayoría lo deben conocer, a Mary Kondo. Me encantó que ahí agregaron resiliencia. Muy bien. Mary Kondo, ¿la tienen a Mary Kondo? Mary Kondo, la gurú del orden, ¿no? Bueno, y lo que proponen hoy en el mundillo educativo de Harvard es que tenemos que mericondear la propuesta educativa. ¿Qué quiere decir esto? Mary Kondo te dice que cuando abrís un cajón tenés que elegir de esa ropa lo que te hace feliz, la ropa que venís usando todos los días, descartar aquello que no estás usando, descartar aquello que te puede llegar a tener un valor sentimental, pero no lo vas a usar en tu vida. Digo, esta es un poco la propuesta de organización de Mary Kondo. ¿Y cómo plantean esto desde lo educativo? La idea es seleccionar aquellos contenidos que realmente les van a servir para el desarrollo de habilidades. Cuando yo iba al colegio, y me acuerdo mi abuelo, por ejemplo, recitaba poemas de memoria.
Yo decía, ay, abuelo, pero ¿para qué te sirve, no? Esto de que en su época tenían que recitar, como digo yo, vomitar el poema de memoria. Obvio, les servía para ejercitar la memoria, ponele. Pero en habilidades, poco desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico. Quizás recitaban sin pensar en lo que estaban recitando. Quizás no lo conectaban con su propia realidad. Entonces, la idea de mericondear la educación y mericondear el programa es seleccionar esos contenidos básicos que necesitan nuestros alumnos, esos importantes, esos que se conectan con su propia realidad y a partir de ellos desarrollar habilidades. Y la idea es que podamos innovar. Y cuando acá quiero ver, la traería a mi casa, Mericondo, bien. Y todos la conocimos en medio de la pandemia, cuando empezó la cuarentena y nos dedicamos a ordenar cajones. Ahí la conocimos a Mericondo. Priorizar objetivos, genial. Algunos preguntaban, ¿qué es innovar? ¿Cómo innovar en estas escuelas enquilosadas, en estas escuelas tan conservadoras? Innovar, a mí me gusta decir, que es abrir la caja, ¿no? Salir de la caja. Es empezar a pensar y a intentar nuevos escenarios, nuevas formas de hacer las cosas. Es la posibilidad de permitirnos equivocarnos, de sentarnos con nuestros alumnos y decirles, vamos a probar esto, no sé si nos va a salir, vamos a ver qué tal. Y demostrarnos auténticos y vulnerables frente a nuestros alumnos, porque ese ejemplo es el que les va a mostrar a ellos que ellos también pueden innovar y que se pueden equivocar. Ningún ejemplo mejor que un maestro equivocándose para que el alumno sepa que el error es parte del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando decimos innovación, pensamos en esto de grandes ideas, grandes cambios, y quizás los cambios empiezan de a poquito. Y yo creo que el primer cambio es empezar a hacernos preguntas. ¿Vieron como yo les conté antes el ejemplo este de ¿y por qué formamos? ¿Y por qué escribimos el clima todos los días? Yo digo que los docentes de primaria tienen una obsesión con el clima. Todos los docentes, todos los días, hoy es un día de sol. Digo, ¿qué tanto? ¿Qué tanto tenemos que saber? Digo, cualquiera que recuerde, y me causa gracia, por ejemplo, la nata en la radio que dice, it's a sunny day. Todos los días no le decían eso y le quedó grabado. Esto de, ¿qué obsesión con la meteorología? Por Dios te lo pido. Quizás nosotros nos decían eso y nosotros lo replicamos con nuestros alumnos, pero empezar a preguntarnos por qué hacemos ciertas cosas es empezar a desnaturalizar las prácticas cotidianas, ¿no? Creo que empieza por preguntarnos. Me encanta esta frase que es para la mesita de luz. El aprendizaje y la innovación van de la mano. La arrogancia del éxito es pensar que lo que hiciste ayer será suficiente para mañana. Esto de, pero si yo siempre lo hice así, ¿por qué lo voy a cambiar? Y si esta escuela funciona bien y tenemos 900 alumnos, ¿por qué vamos a cambiar algo? Entonces, esa es la arrogancia del éxito. Es pensar que porque siempre lo hicimos así, va a funcionar mañana. Y no siempre pasa, ¿no? Y esta imagen me encanta y es un poco para ilustrar esto que nos pasa y nos pasó con la cuarentena, ¿no? Fíjense este hombre que venía con su carreta con las ruedas cuadradas y el cavernícola le muestra la rueda redonda y este le dice, no, gracias, estamos muy ocupados. Es un ejemplo claro de lo que nos viene pasando como caballos al galponero, ¿no? De que venimos haciendo las cosas de una forma y quizás nos están mostrando otras formas de hacer las cosas, pero no las podemos ver porque estamos muy centrados en el siempre se hizo así. Las cosas se hacen así porque así funcionan, ¿no? Siempre me encanta este. Por otro lado, ¿qué puedo hacer yo para innovar en mis clases? Y acá quiero decir algo porque en general suelen decirme, pero Belén, yo trabajo en la escuela rural 31 de Villa no sé cuánto, no tenemos un mango, no tenemos tecnología, no tenemos... Y acá lo que quiero decir es esto. Les voy a contar una anécdota de un corcho. Un supervisor estaba caminando los pasillos de una escuela pública, pasa por un salón y cuando mira, ve una docente agazapada en el escritorio, los alumnos tirándose papeles, caminando por arriba del banco, un caos. Entra y dice, discúlpeme, profesora, dice, ¿qué está pasando? La profesora le dice, ¿sabe qué pasa? Del ministerio no nos mandaron el material, no tenemos tiza, no tenemos borradores, no tenemos nada. ¿Cómo quiere que yo dé una clase? Entonces el supervisor mete la mano en el bolsillo y saca un corcho.
Y cuando saca el corcho empieza a hacer este ruido. Y de golpe los alumnos se dan vuelta y lo empiezan a mirar. Y empieza a captar la atención de esos alumnos. Cuando lo están mirando les dice, ¿qué es esto? El chico levanta la mano y dice, un corcho, obvio. Dice, ¿de qué está hecho? Y ahí ya empiezan las preguntas difíciles. Y uno dice, creo que de alcornoque. ¿Y qué es el alcornoque? ¿Y dónde está? Y encuentra un mapa tirado al costado del mundo y abre el mapamundi frente a los alumnos y le dicen, ¿saben que en Argentina solía haber alcornoque, pero ahora lo importamos de España? ¿Y dónde está en España? Bueno, termina dando una clase magistral en la cual integra geografía, marketing, habla de cómo vender, integra ecología, por qué ahora son de plástico, la tala de árboles, el vino, 200 temas. Entonces cuando se va, le da a la docente el corcho y le dice, profesora, le dejo el corcho para que se acuerde de mí. Se va, pasa al año siguiente, con esperanza de encontrar un cambio, y cuando pasa por ese aula, mira al docente y de nuevo el docente agazapado así, los alumnos tirándose con todo, las cosas tiradas en el piso, nadie presta. Entra y dice, profesora, dice, ¿se acuerda de decir cómo olvidarlo? Sí, ¿qué pasó? ¿Se puede creer? Perdí el corcho. Entonces, esta historia es muy ejemplificadora de que solemos poner la atención en lo que no tenemos y en que necesitamos el aula de Rosa Bosch para poder dar clases, cuando en realidad la innovación pasa por intentar nuevos escenarios con una mirada proactiva, sabiendo que en este camino podremos equivocarnos, pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Por eso esta frase es clave. El primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde estás. Lo mismo para nuestros alumnos. No vamos a hacer la escuela innovadora, premio Fundación Barqui, $1.000.000. Quizás somos un cambio, una semillita, un pequeño, pero salimos de donde estábamos. Nos animamos a mirar afuera de la caja para ensayar nuevas ideas, ¿no? Entonces la pregunta clave es, y esto me lo preguntan siempre, ¿qué hacemos, Belén? ¿Dinamitamos la escuela? Y la respuesta es no. Yo diría que tratemos de empezar de a poco y empezar retomando y rescatando de la escuela aquellas cosas que realmente sirvieron, nos sirven, ¿no? Y empezar a ensayar nuevas. Es decir, ¿por dónde empezamos? Empecemos desde lo que tenemos. Y si no tenemos lo de Rosa Bosch, y pongamos 2 pallets en el patio y nos sentamos todo en redondo. Y otro día juntemos los bancos. Digo, entiendo contexto pandémico, ¿no? Pero bueno, empezando a ensayar cómo podemos hacer para cambiar. Creo que clave es cambiar el chip de la señorita maestra. ¿Qué quiere decir esto de cambiar el chip de la señorita maestra? Que la señorita maestra deje de pensar que somos las que sabemos todo, la que estamos allá arriba y somos las únicas detentoras del poder, que dejemos de pensar de forma proactiva que la culpa son los millennials, los padres separados, los chicos que no tienen los padres en casa, que los padres trabajan mucho, que están todo el día con el celular, que la Play. Dejemos de pensar así. Empecemos a pensar que hay otra forma de hacer las cosas y que podemos ser proactivos en lugar de reactivos. Y empecemos a pensar, esa imagen del docente abrazando su carpeta, es yo cuando empecé a trabajar. Yo en mi época no teníamos toda la tecnología, entonces guardábamos las clases que preparábamos en una gran carpeta, que era como el libro gordo de PTT, y ahí teníamos como las clases magistrales que sacábamos de la galera, ¿no? Y esas en general no las compartíamos, eran nuestras clases, nuestro... Y hoy los millennials, los docentes millennials, nos demuestran cómo colaboran en línea, cómo desde Wikipedia hasta las live worksheets, todos están fomentando el compartir. Y me parece que eso es algo que tenemos que cambiar de nuestro chip. Y por otro lado, este ups, ¿no? De la posibilidad de que nosotros también nos podemos equivocar y que somos falibles y que está buenísimo mostrarnos tal cual somos frente a los alumnos. Me estoy quedando sin tiempo, ya me repasé. Perdonen, me copo hablando. Lo único que quiero decir son 2 cositas finales. Una, pensemos en el docente como influencer. El docente como influencer, ¿a qué va? Todos conocemos influencers y les quiero mostrar un pequeñín videíto. Denme un minuto.
Escuchamos. Los influencers tienen el power. Si ellos se tatúan una porción de pizza, todos nos tatuamos una porción de pizza. Si deciden que el pelo no se lleva, nos rapamos la cabeza. Es la era de los tweets a 45.000 euros, de los hashtags virales, de los instagramers de profesión, las chaquetas amarillas, los what the fuck y los followers. Deciden sobre qué hablamos, cómo hablamos, a qué jugamos, la canción que bailaremos y cómo la bailaremos el mes que viene. Son dioses. Pero hay otros influencers mucho más poderosos. Influencers reales, que marcan nuestra sociedad generación tras generación. De ellos depende cómo seremos y cómo lo conseguiremos. Influyen en quién hará las leyes, dirigirá a los bancos, en los artistas que cambiarán la visión del mundo y los guionistas de televisión. Marcan vidas, sociedades y países, incluso civilizaciones. Personas como tú y como yo, pero con un poder extraordinario. ¿Qué les pareció? Emotivo, ¿no? Siempre que lo veo me encanta, porque realmente a veces perdemos en esto de los malabares que tenemos que hacer dentro del aula y para responder a las constantes demandas y todo. Lo que nos pasa es que perdemos esta visión del poder que tenemos, del impacto que generamos y de la huella que podemos dejar en cada uno de nuestros alumnos. Todos tenemos este docente que fue un influencer en nuestra vida, como tuvo Matt Groening, el de Los Simpson, que tuvo un docente en primer grado que le dijo: Matt, nunca dejes de dibujar. Y él, fue una docente, ¿no? Y él cuando empieza a dibujar Los Simpson, ¿a quién hace? En honor a esta docente, la docente es la docente de él, ¿no? Y le pone el nombre de su docente con el mismo apellido. Porque esa docente que a sus 6 años le dijo: Matt, nunca dejes de dibujar, marcó su historia y impactó en su proyecto de vida. Entonces, recordar que a pesar de la innovación, la tecnología, etcétera, hoy somos docentes que marcamos la historia e influenciamos en la forma en que van a vivir nuestros alumnos. Ahora me voy a apurar. Como para cerrar, ¿qué características tiene esta nueva escuela, esta escuela innovadora? La primera característica que tiene, sí, les paso el link, se llama simplemente Real Influencers, así, Real Influencers, ahí se los escribo. Lo número uno en esta nueva escuela que tenemos posibilidad de co-crear hoy es la escucha. A mí me gusta decir que cuando uno abre los oídos debe cerrar la boca. Cuando uno cierra la boca habilita también procesos reflexivos. Porque cuando dejamos de hablar empieza a funcionar el cerebro distinto y empezamos a pensar y a escuchar distinto. ¿Escuchar a quién? Primero, número uno, escuchar a los actores principales, que como dice Pepe Menéndez, habría que reconstruir el sistema educativo basándonos en el alumno. Empezar a pensar en el alumno como centro de la escena. Preguntarle qué le interesa, qué quiere, cómo se siente, qué le cuesta. Empezar a empatizar con ese alumno que es el centro y eje de todo el sistema educativo. Segundo, empezar a hacernos más preguntas y a enseñar a nuestros alumnos a partir de las preguntas. No a darles todas las respuestas, sino partir de las preguntas, porque eso es lo que va a habilitar que puedan desaprender para reaprender. Si no aprendemos a preguntarnos, nunca vamos a salir de donde estamos. Por otro lado, empezar a mirarnos al espejo un poco más. Hoy en la pandemia y con las clases virtuales tenemos la posibilidad de grabar nuestras clases y de empezar a mirarnos a nosotros mismos, de empezar a preguntarles a los alumnos con una encuestita anónima que opinen de las clases, del material, del trabajo que hicimos. Siempre los estamos evaluando ellos. ¿No sería momento de empezar a dar vuelta a la tortilla y que nos evalúen a nosotros? ¿Cómo se siente el alumno? Les cuento que cuando yo empecé con esto de las encuestas, me causó mucha gracia porque la primera encuesta a mis alumnos de inglés, una alumna levanta la mano y me dice: Miss Belén, ¿cómo se dice mandona? Digo, ¿la pucha? ya, así arrancamos. Y después otra que me encantó y la guardé, la tengo hoy guardada muy amarillenta, me dijo, en la segunda encuesta me dijo: se nota que estás haciendo un esfuerzo por mejorar. Me encantó, porque era como yo hablándole a ella, ¿no? Esto de el alumno que de golpe lo habilitamos para que tenga voz, para que pueda opinar. Y por otro lado, una característica de esta nueva escuela es el trabajo en equipo. Empezar a trabajar mancomunadamente. Integrar en ese trabajo en equipo no solo a los docentes que siempre miramos todo desde el mismo lugar,
abrir las puertas del aula y si estamos dando los astros, invitar a través de internet, podemos invitar a un, no sé, a un astronauta de la NASA. Otro día invitar a un museo, una bibliotecóloga que nos cuente sobre bibliotecas. Digo, empezar a invitar a los expertos. Y por otro lado, amigarnos con los padres en una alianza que yo llamo la pareja de baile. Porque en una pareja de baile, los dos bailamos al unísono y sin pisarnos los pies, porque los dos estamos interesados en los mismos objetivos, que tener hijos felices, tener alumnos felices, conocer qué les interesa a estos alumnos, qué los mueve, qué los motiva. Y eso se puede hacer gracias a una comunicación fluida con las familias. Tratar de conectar con las familias, que fue algo que nos dio esta pandemia. Nos metimos en la casa de los alumnos y empezamos a entender y quizás a conocer muchas más cosas de su entorno, a sus padres, que antes no conocíamos, ¿no? Les cuento una anécdota. Mi hijo Felipe, el de 12, así como hay veces que lo quiero matar por estos youtubers, es muy lector, pero muy, ¿no? Salió en el diario por lo que lee sobre mitología, es un personaje. Y el año pasado, 6º grado, la maestra les dice que van a leer un montón este año. Felipe se emocionó, dijo, al fin me tocó lo que tanto venía esperando. Conclusión, leyeron un libro en todo el año que tenía 50 páginas y era La pasión como bandera de Manuel Belgrano. No tengo nada contra Manuel Belgrano y puede ser el libro genial, pero no era justamente lo que un chico de 11, 12 años hubiese elegido para leer. En este contexto se me ocurre decirle a la maestra, le mando un WhatsApp y le digo, mirá, yo te quería contar que a Feli le encanta leer y tiene una biblioteca enorme, que quizás estaría bueno que él muestre, bueno. Ahí fue que la maestra un día le pide a Feli que con su computadora les muestre su biblioteca. Y a mí se me caían las lágrimas detrás de la puerta, viendo cómo él abrió el Harry Potter 1 para leer su parte favorita, que vieron que el lector se sabe hasta dónde está su parte favorita, abrió la página 42 del Harry Potter y les leyó a sus compañeros lo que era para él un antes y un después en su pasión por la lectura. Y le dijo que él, leyendo Harry Potter, había entendido lo que era amar lo que leías y que él se transportaba, no sé qué. ¿Y qué logró con eso? Primero, empatizar con la docente y segundo, logró que un montón de chicos empiecen a leer. Cosas que solo pasan si el padre y la madre hablan con el docente. Entonces, saquémoslo de la escuela tradicional que solo se llama a la familia de aquel alumno que se mandó una macana o que tiene fiebre. Empecemos a llamar a los padres para charlar sobre esos chicos. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace en su tiempo libre? Te llamo para felicitarte porque tu hijo es súper creativo. Y el padre que pensaba que el hijo era un cero alás, que no enganchaba nada de matemática, ni de física, ni de química, de golpe lo llaman para decirle que su hijo sabe dibujar. Y en estos tiempos de pandemia, donde todos son malas noticias, que te llamen de la escuela para darte una buena noticia, te cambió el día. Y cambió el día de la familia, porque esos padres van a abrazar a esos hijos y van a mirar a la escuela y a la educación de otro lugar. Entonces, esta es un poco la postura para la nueva escuela. Yo no sé si Dani me va a matar, pero tengo un videito que quisiera compartir y les juro que con esto cierro. Un videito cortito. ¿Me dejan? Sí, no te matamos, Bien. estamos acá. Bien, buenísimo. Ahí voy, ahí se los voy a compartir. Y los invito simplemente a disfrutarlo.
Bueno, les corto acá, ya el video terminó. Simplemente, como siempre me emociono con este video, y creo que tenemos un poder enorme para poder ser esta isla en medio de tanta escuela tradicional. Y podemos, cuando me preguntan cómo podemos cambiar la escuela, yo creo que cada uno la puede cambiar desde su lugar. Seamos semillas de cambio, seamos esa placita, veamos en cada niño sus talentos para que puedan desarrollarlos y para que la escuela no termine, como dice la canción de La Vela Puerca, que me encanta, una banda uruguaya, que dice, hay pajaritos que no se pueden encerrar, se les va secando el alma, de pronto ya no pueden cantar. Que el sistema educativo no sea ese lugar donde empiezan con una alegría desbordante en nivel inicial y a medida que avanzan el sistema educativo, el alma se les va secando y ya no quieren ni participar. Preguntémonos nosotros cómo nosotros podemos cambiar para realmente que estos chicos logren desarrollar sus proyectos de vida para ser ciudadanos felices, participativos, autónomos, con capacidad crítica. Creo que tenemos el poder de dejar huella. Así que bueno, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y les voy a leer solo 2 líneas de cómo termina el libro que escribí, que dice, como dice Sebastián Campanario, basta con permitirse volar un poco para empezar. Entonces mi invitación hoy es esta. Los invito a volar, a ser creativos, a atrevernos a ensayar nuevos escenarios, a imaginar la escuela de nuestros sueños y a trabajar duro para acercarnos a ella, sabiendo que no hay un punto de llegada, sino un camino infinito, con subidas, mesetas y bajadas, en el cual seguramente creceremos personal y profesionalmente. Les agradezco un montón su tiempo y, perdón, que acá no sé qué se me... ¡Ay! Justo fui a arruinar esto. Bueno, ahí voy. Ahí cierro. Les agradezco mucho. Les dejo mis datos para los que quieran seguirme en Instagram. Constantemente escribo cosas sobre educación, me encanta, y podemos seguir la conversación. En Instagram soy mbelen, Milbrand, y si no, ahí tienen mi mail también para conectarse. Agradezco una vez más a Rob Consultora esta oportunidad y les pido 1000 disculpas por el tiempo. Sé que estaba estipulado en 45 minutos. Soy un desastre. No importa, una maravilla, Belén. En la escuela nueva no hay horarios. Totalmente. Si no, estaríamos yendo en contra de lo que predicamos. Así que bueno, dejo de compartir, así los veo. Ahí estamos. Y como siempre les digo, gracias, en serio, piensen que tenemos el poder en nuestras manos, el poder de tocar almas, de impactar en la vida de tanta gente. Somos los verdaderos influencers. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Belén, por todo lo maravilloso que nos has dejado pensando y nos diste mucho para pensar y para seguir. Como digo, siempre lo estamos haciendo bien. Dejé ahí todos los links de descarga del certificado, los links de los videos de YouTube que fue poniendo Belén, se los fui poniendo ahí en el chat, así que si los scrollean un poquito los van a encontrar. Cualquier cosa, si no me lo piden y yo se los mando. Gracias, Belén, muchísimas gracias por compartir tanto y tan rico todo lo que nos contaste. La charla va a estar grabada, si alguno se quedó con ganas de volver a verla, nuestro canal de YouTube, @robconsultora. Los esperamos dentro de un mes con una nueva propuesta. Gracias de nuevo. Ahí preguntan, Dani, el nombre de la canción de la banda uruguaya. La banda uruguaya se llama La Vela Puerca y la canción se llama Viejo Divino. Es un viejo que, bueno, empieza y como cuenta cómo termina su vida, ¿no? Por esto de que se le va secando el alma, porque cumple con todo lo que la sociedad le pide, ¿no? Una sociedad que lo va encorsetando. Por eso se llama así. Así que, bueno, espero haber respondido a las preguntas. Si hay alguna más, cualquier cosa, Dani, después me la pasás. Seguimos en contacto como siempre. Gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme a todos. Nos vemos prontito. Gracias.